Buenas tardes, me llamo Laura Zaragoza, soy R3 de la Residencia de Bioquímica Clínica de la provincia del Chaco. Hoy les voy a presentar un Ateneo, el cual lo realicé durante mi rotación por el área de inmunología en el Hospital Perrando. Tiene como título Cáncer y una conexión viral. Como ejes temáticos voy a presentarle un caso clínico, el cual es de un paciente que vino al hospital con síntomas inespecíficos, a partir del cual se le diagnosticó linfoma de Burkitt, y después se vio una asociación con una enfermedad que es el HIV en asociación del virus de Epstein-Barr. Dentro del caso clínico se trata de un paciente, en este caso le llamé Pablo, masculino de 27 años, oriundo de Villa Ángela. El 3 de marzo de este año llega al área de clínica médica con síntomas inespecíficos, siendo los más importantes adenomegalia cervical y dolor en todo el cuerpo. Entonces, como diagnósticos presuntivos, se determinó que podría presentar poliartractias, anemia microcítica, hipocrómica y probable mieloma múltiple. Entonces, se decidió hacerle una biopsia de ganglio, cuyo resultado, el 9 de marzo, fue presentó un 90% de linfocitos B clonales, CD10 positivos, que esto es muy importante, ya vamos a ir viendo por qué. También presentó un ELISA positivo, que es un estudio de screening a partir del cual se tenía que realizar la confirmación. También teníamos, a partir de estos nuevos estudios, un diagnóstico presuntivo de linfoma de Burkitt y HIV. Esto es muy característico. El linfoma de Burkitt en un paciente HIV tiene una alta prevalencia. Entonces, esta asociación para los médicos no fue nada llamativa, porque es algo muy frecuente. Entonces vamos a definir un poco lo que es el linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt es una neoplasia maligna, el cual según la SA, que es la Sociedad Argentina de Hematología, se define como un linfoma no Hodgkin B agresivo. Dentro de los linfomas no Hodgkin es muy poco frecuente, representa el 1%, y debido a sus características clínicas y epidemiológicas, se lo puede clasificar en endémico, que ese tipo de linfoma se encuentra principalmente en la región de África, donde la malaria es endémica debido a que se ha relacionado estas dos enfermedades. Se ha reportado que tienen una alta relación. Esporádico, que es el de menor frecuencia, y finalmente asociado a inmunodeficiencia, que es el linfoma del Burkitt que vamos a ver hoy. Bien, ¿cómo se lo define al linfoma de Burkitt? ¿Qué es lo que lo representa principalmente? Son traslocaciones de un proto-oncogen que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 8, donde se insertan los locis de los cromosomas que son que producen o que codifican, perdón, para las cadenas pesadas y ligeras de las inmunoglobulinas, que estos cromosomas son el cromosoma 2, 14 y 22. La principal traslocación o rearreglo va a ser la 8-14, en un 80%. Dentro de lo que es el diagnóstico del linfoma de Burkitt, se utiliza diagnóstico a partir de anatomía patológica con inmunohistoquímica. Tiene unas células características
que son monomorfas de tamaño mediano, tienen núcleos redondos con varios nucleolos, citoplasma basófilo, y tiene estas, no sé si esto está bien, sí. Y tiene estas vacuolas características intracitoplasmáticas. Además se realiza citometría de flujo, donde expresan IgM de superficie, cadena liviana, que generalmente suele ser capa. También presenta principalmente marcadores asociados a linfocitos B, dentro de los cuales podemos mencionar a los clústeres de diferenciación 19, 20, 22, 79A, y marcadores o clases de diferenciación de centros germinales, como habíamos visto, nosotros teníamos el CD10 positivo de nuestro paciente, dentro de otros también se encuentra el BCL6, HLA-DR, CD43, y dan negativo para otros marcadores o clústeres de diferenciación que son el 5, el BCL2, TDT, CD23 y CD95, que este CD95 es muy importante, ya vamos a ir viendo por qué. También en casos de inmunodeficiencia se pueden encontrar otros marcadores como son EBER y CD21 positivos, que en los casos esporádicos, es decir, de pacientes inmunocompetentes, generalmente son negativos. También presentan una sobreexpresión de CD38 y CD81. Cuando existe esta sobreexpresión, se orienta a la búsqueda de estos rearreglos del gen MYC. Finalmente se lo puede clasificar como de riesgo bajo o riesgo alto, dependiendo de si presenta o no una masa tumoral mayor a 10 centímetros, donde vamos a tener esa masa, abdominal o extraabdominal mayor a 10 centímetros, nos va a dar la pauta de que estamos ante un riesgo alto. Como les había mencionado, nuestro paciente entonces, aparte, el 9 de marzo, también lo que presentó fue serología y PCR positiva para citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr, que ya vamos a ir viendo un poco más de esto. Entonces, a partir de esto, se recomendó como para poder hacer el diagnóstico definitivo, justamente por lo que acabo de explicar, el estudio de el gen MYC o la translocación 814. Entonces, el 14 del 3, como ya les había mencionado, se hace el diagnóstico definitivo a partir de Western blot del HIV, que ya positivo, y con un CD4 de 127, que esto nos está hablando de un síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, es decir, de SIDA. El paciente ya se encontraba en un estadio avanzado. Bien. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Vamos a mirar un poco lo que sería la citometría de flujo, que es una de las determinaciones que el laboratorio, que el servicio de inmunología presenta. Si nosotros miramos en nuestro primer gráfico, lo que se observó fue que que teníamos una población que era una población problema, que tenía una complejidad mayor a la de los linfocitos, por presentar un site mayor a los linfocitos, y presentaba un CD45 positivo, entonces se encontraba dentro de lo que serían los linfocitos, los leucocitos. Y dentro de esto podemos ver que también tenían un CD19, a partir del cual nosotros podemos decir que estábamos dentro de lo que son los linfocitos. El CD20 es un marcador de linfocitos maduros que nuestra
población problema lo que decía era que tenía, que expresaba esos linfocitos, ese CD20, es decir, que expresaba un marcador de madurez, pero además también presentaba un CD10 positivo. Dentro de lo que son nuestros linfocitos, eh, que son los CD19, eh, linfocitos B positivos, eh, acá también tenemos una población que es CD19 negativa, que son los demás linfocitos. Em, Dentro de lo que sería el marcador CD10, entonces nosotros por eso lo vemos acá esta, que no son problemas, son los linfocitos que no expresan el CD10, y nuestra población sí expresa el CD10, que era lo que habíamos visto dentro de lo que es la citometría del ganglio cervical. Y aparte, en este recuadro se puede ver también que expresan CD38. Sin embargo, en esta parte no se puede apreciar la sobreexpresión, que después en la diapositiva siguiente vamos a poder observar que hay una sobreexpresión también de CD38. Acá lo que sí se puede ver es que es positivo. Y bueno, acá simplemente lo que se muestra es que es positivo tanto para 10 como para 38. Finalmente también hay una sobreexpresión de 81, ya a esta altura sí se puede decir que hay una sobreexpresión, y que es monoclonal, pero en este caso para lambda. Entonces, para repasar, solamente vamos a ver los marcadores característicos para el linfoma de Burkitt. Dijimos que era CD10 positivo, que teníamos una sobreexpresión de 38, un CD81 también una sobreexpresión, y un CD95 negativo, que en esta filmina no lo puse, pero también había dado negativo el CD95. Dentro de lo que es el líquido cefalorraquídeo tenemos la misma población problema, y lo importante de esta filmina es que podemos ver acá que esto es lo normal y acá sí hay una sobreexpresión de 10. Entonces, perdón, em, acá hay una sobreexpresión de 38. Ah, son 10 positivos y acá hay una sobreexpresión de 38. Bueno, entonces dentro de lo que es el informe, y no se asusten con esto, solamente quería mostrarles que lo importante de este informe era que tanto en ganglio cervical como en líquido cefalorraquídeo se pudo encontrar unas células patológicas que representaban el 87% en el caso de lo que sería el ganglio cervical, con una expresión de CD19, 20, 22, 10 positivos, sobre expresión de CD38, 81 y un 95 negativo, donde lo que se informa es que se orienta el diagnóstico a el linfoma de Burkitt, y que lógicamente se recomienda siempre el estudio del gen MYC y la translocación 814. Y acá simplemente mostrarles que estuvo el mismo informe para líquido cefalorraquídeo con los mismos marcadores. Estos otros marcadores simplemente se utilizaron para hacer un diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial del linfoma de Burkitt, una vez que uno tiene un CD10 positivo, se hace con el linfoma folicular y el linfoma difuso de células grandes. Entonces, estos otros marcadores se utilizaron justamente para descartar esos. Entonces, ahora vamos a hablar un poco, a partir de ese diagnóstico, de la asociación del HIV con el virus Epstein-Barr. ¿Por qué nosotros vamos a hablar de esto? Porque se vio que el virus Epstein-Barr puede producir el linfoma de Burkitt, y es lo que justamente a mí me llamó la atención, porque es un paciente que contaba tanto con HIV como con este virus, y también a su vez con el linfoma de Burkitt.
Dentro de lo que es HIV, hay diferentes virus que son oncogénicos debido a que justamente lo que produce el HIV es un déficit en el sistema inmunitario y una disminución en la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones virales. Entonces, estas infecciones virales, a partir de ser virus oncogénicos, pueden resultar en cáncer o producir el cáncer. Dentro de lo que se consideran los de mayor prevalencia están los herpes virus, que está el herpes virus 8, que causa el sarcoma de Kaposi y otros subtipos de linfoma, el Epstein-Barr, el cual está asociado principalmente al linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, los virus del papiloma humano, causan cáncer, como todos ya sabemos, de cuello uterino, y cáncer de ano, orofaringe, de pene, vagina, vulva. También tenemos al virus de la hepatitis B y de la hepatitis C que producen cáncer de hígado. Entonces, estas personas infectadas por HIV tienen una mayor probabilidad de infectarse. Y esto, perdón, no sé por qué se vuelve. Esto lo podemos ir viendo a partir de reconocer en nuestro paciente la epidemiología. Disculpen, no sé por qué se desconfiguró mi Power, por eso lo cambié de lugar, quería hacer esa aclaración. Bueno, aparte lo que voy a mencionar ahora es la epidemiología del virus Epstein-Barr en general, donde qué funcionalidad tiene o qué quise yo mostrarles con esto es cuál alta es la prevalencia del virus Epstein-Barr en general en la sociedad. Más del 90% de los individuos adultos fueron infectados por el virus y en Argentina, la infección primaria por virus Epstein-Barr ocurre en la niñez. Entonces, a los 6 años de edad, el 90% de los niños ya presenta serología positiva para Epstein-Barr. Una vez que el Epstein-Barr se instaura o tenemos esta infección, queda latente por el resto de nuestras vidas. A eso iba la importancia de mencionar por qué esta epidemiología. O sea que el 90% de nosotros fuimos infectados por este virus. Entonces, finalmente, lo otro que es importante de estas filminas es que generalmente se cursa esta infección de manera subclínica con síntomas leves, inespecíficos y ocasionalmente presentan un síndrome que es de mononucleosis. Y en países desarrollados se produce lo contrario, se produce la infección en la adolescencia, en la adultez temprana y ahí también se presenta como mononucleosis infecciosa en una gran proporción. Y esto tiene que ver justamente con las medidas, las medidas de higiene, porque más adelante vamos a ir viendo, pero se transmite a partir de flush y de contacto con las mucosas. Entonces, por eso es tan variable la epidemiología en países desarrollados y subdesarrollados. Em, Dentro de lo que es la epidemiología del virus Epstein-Barr como oncogénico, lo que tenemos que tener en cuenta es que es el primer virus que fue asociado a neoplasias en humanos, que ya como había mencionado, afecta al 95% de la población mundial y se relaciona con más de 200.000 casos de neoplasias al año. Em,
solo un pequeño porcentaje, a pesar de que se lo cataloga como oncogénico, lo importante es que solo un pequeño porcentaje de individuos infectados desarrollan las neoplasias, y dentro de ese pequeño porcentaje se encuentra la población HIV o inmunosuprimida. Dentro de lo que es la epidemiología del linfoma no Hodgkin asociado a HIV, tenemos que decir que en pacientes HIV los subtipos o la incidencia del linfoma no Hodgkin se incrementa hasta 200 veces. Esto es muy importante eh, porque, como habíamos dicho, el linfoma de Burkitt, a pesar de que representaba el 1% de los linfomas no Hodgkin, en pacientes HIV se lo ve muy asociado, es decir, que los pacientes HIV generalmente sí tienen este linfoma. Y finalmente, lo que es importante, que hubo una época que es anterior a la terapia antirretroviral, en donde el linfoma de mayor prevalencia era el linfoma difuso de células B grandes. Y que luego de esta terapia, este linfoma difuso de células B grandes se vio en disminución, es decir, que hubo una disminución de este diagnóstico, pero un aumento de los otros linfomas no Hodgkin, dentro de los cuales se encuentra el linfoma de Burkitt, el de difusión primaria y el linfoma plasmático, y además un aumento del linfoma de Hodgkin. Es decir que esto me pareció también muy importante porque actualmente entonces nosotros vamos a encontrarlo incluso con mayor prevalencia al linfoma de Burkitt. Eh, y que otra cosa que se evidenció es un aumento progresivo de casos de linfoma en pacientes HIV, luego de la introducción de la terapia antirretroviral. Bien, ahora sí vamos a lo que sería el virus de Epstein-Barr. Lo que yo quiero mostrar acá es simplemente las características principales de este virus para poder interpretar por qué yo lo quería mostrar como en asociación con el linfoma de Burkitt. Bien, el virus de Epstein-Barr es de la familia Herpesviridae, de la subfamilia gamma Herpesviridae y género linfocriptovirus. Está constituido principalmente, también se lo denomina herpes virus humano 4, y está constituido principalmente por una envoltura, la cual presenta proteínas, que ya vamos a ir viendo. También está constituido por lo que sería un tegumento viral, que participa en el mantenimiento de lo que sería la replicación del ADN, este tegumento viral, y además tiene una nucleocápside, la cual en su interior tiene una cadena de doble hebra de ADN. Existen dos tipos de Epstein-Barr, el tipo 1 es el más frecuente, y el tipo 2 también, ambos es menos frecuente, pero ambos pueden inducir al cáncer. Dentro de lo que es el ciclo de vida, esta filmina a mí me pareció muy interesante y muy importante. Podemos decir que, como ya les había mencionado, el virus se transmite a partir de flujo y de contacto con las mucosas. Una vez que ingresa a la mucosa, lo que se produce es una fase que es una fase lítica, a partir de la cual el virus lo que produce es una replicación y produce la muerte celular en esta etapa. Luego lo que ocurre es que ingresa hacia los linfocitos B naive, y en esta etapa que ataca a estos linfocitos B se expresan todas sus proteínas de membrana, que estas eran las que yo les había dicho que íbamos a ir hablando con más detalle, y en este caso vamos a empezar a hablar de lo que sería una etapa de latencia 3, donde se podrían ver
estas proteínas. Luego, más adelante, lo que ocurre es una etapa de latencia 2, donde lo que se produce dentro del ganglio se van a expresar solamente estas tres proteínas que son EBNA1, LMP1 y LMP2, las cuales también son muy importantes, después vamos a ir viendo por qué, pero ténganlo en mente. Finalmente, lo que ocurre es que una vez que sale de ganglio a circulación, el virus lo que hace es desaparecer a nivel del sistema inmunitario, se produce una latencia cero donde no se expresa ninguna de sus proteínas virales y no puede ser captado por el sistema inmune, y finalmente ya en circulación puede estar dentro de lo que sería una etapa de latencia 1, y es ahí donde puede producir donde expresa la proteína EBNA1, LMP2 o BARF1, que no expresa las tres al mismo tiempo, sino solamente una de estas, y en esta etapa de latencia es que puede producir finalmente, en este caso, lo que nuestro tema de interés, que es el linfoma de Burkitt. Bueno, esta filmina simplemente es para diferenciar que, para sacar en limpio lo que yo había dicho, que hay estados de infección, que eran la infección lítica y la latente, donde entonces dentro de lo que son la producción de partículas virales, en la infección lítica sí vamos a tener partículas virales dentro de lo que es la estructura del genoma. Ahora vamos a hablar también con más detalle, va a ser lineal, y sin embargo en una etapa latente va a ser circular, y los genes expresados en la etapa lítica van a ser todos. Sin embargo hay solamente 10 genes que se van a expresar dentro de lo que es una infección latente, y la muerte celular del huésped se va a dar durante la infección lítica y no se va a dar así en la infección latente. Bueno, ¿cómo es que nosotros vamos a entender o cómo entendemos lo que pasa ante una infección por el virus de Epstein-Barr? Quería mostrarles cómo es su biología, su biología molecular. Bien, ¿cómo es que este virus, cómo tiene su genoma este virus o cómo está representado en su genoma? Tiene sitios de replicación. Esto es de origen de replicación. Estos sitios de orígenes de replicación son diferentes en la etapa latente y en la etapa lítica. En la etapa latente se denominan ORI-P y en la etapa lítica se denominan ORI-LIT. Aparte, lo que ocurre es que va a haber un marco abierto de lectura a partir del cual, el cual se va a producir a partir de un mapa de restricción que se basa en la digestión de ADN con una enzima de restricción que se llama BAMH1. Entonces, a partir de ahí nosotros vamos a tener lo que sería el marco abierto de lectura, y en una eh, etapa latente, lo que se va a producir es que se va a producir la unión, o se va a producir esta conformación del ADN que es circular y se va a denominar episoma. Entonces, a partir de este episoma, que no va a formar parte de los cromosomas, lo que se va a producir es la expresión de este 10% de genes, donde lo que vamos a ver es que el gen más importante es el gen EBNA1. Estos genes lo que producen son productos que se denominan transformantes. Estos productos transformantes lo que van a producir justamente van a ser las mutaciones que van a estar implicadas finalmente en el cáncer. Y el EBNA1 es el que se va a
ver involucrado en lo que es el linfoma de Burkitt. En lo que sería la infección lítica, vamos a tener, como les había mencionado, una configuración lineal donde lo que va a ocurrir es que van a haber diferentes tipos de proteínas involucradas en lo que sería el mantenimiento justamente de esta replicación. Dentro de lo que es el oncogen MYC, lo que les quería mostrar en esta filmina es que va a haber que, como ya les había mencionado, la patogenia del linfoma de Burkitt, como les había dicho, ya se producía a partir de la translocación del protooncogen MYC. ¿Bien? Entonces, una vez que ocurre esta translocación, va a haber una expresión constitutiva del gen MYC y va a haber, a partir de este gen MYC, una inestabilidad genómica, debido a que contribuye a la formación de especies reactivas del oxígeno. ¿Y cómo es que el Epstein-Barr se relaciona con la producción de este oncogen? Es debido a que aumenta la cantidad de accidentes genéticos y produce justamente que ocurra la translocación y complementa la actividad a partir de eso del oncogen MYC-C. Y esta proteína, la cual ya les había mencionado, coopera o se vio que coopera desregulando a, a partir de diferentes funciones que cumple, o diferentes, no es funciones la palabra, lo que produce es antagoniza a P53, evade el reconocimiento por los linfocitos T CD8 positivo y mantiene el episoma viral. Entonces lo que produce esta proteína justamente son todas estas actividades que finalmente llevan a la translocación y a la producción del gen MYC. Bien, ¿cómo nosotros vamos a ver el, el perfil de anticuerpos en una infección por Epstein-Barr? Bien, justamente es a partir de estas proteínas, donde vamos a tener principalmente las proteínas, los anticuerpos contra proteínas de cápsides, que son estas proteínas BCA. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar justamente va a ser en lo que sería la serología, anticuerpos contra estas proteínas y contra EBNA1. Entonces, ¿cómo es que van a verse estos anticuerpos? ¿Cómo es que se van a ver a lo largo de la infección? En un principio lo que vamos a tener es, en una infección primaria, BCA IgM. Esta BCA IgM aparece en el principio de la infección y dura aproximadamente entre 4 y 5 meses, da reacción positiva. BCA IgG, sin embargo, tarda un poco más en aparecer a partir del quinto día aproximadamente y la podemos tener presente durante toda la vida. O sea, positiva, este anticuerpo o esta inmunoglobulina IgG anti-BCA va a estar positiva una vez que nosotros tuvimos la infección. Y esta proteína, este anticuerpo que es la IgG anti-EBNA1, sin embargo, no se va a ver dentro de lo que es la primoinfección, se va a ver en una infección pasada. Entonces eso es muy importante
porque a partir de ahí nosotros vamos a saber si estamos dentro de una prima infección o si estamos hablando de una infección pasada. Bien, y esto simplemente es cómo es que simplemente, esto es un resumen de lo que sería el perfil serológico de las infecciones por Epstein-Barr, a partir de las cuales, a partir de este perfil, justamente se realiza después la serología y se puede estadificar en qué etapa, digamos, de la infección estamos. Entonces, dentro de lo que sería una persona susceptible, no vamos a tener anticuerpos positivos. Dentro de lo que es una infección primaria, es importante aclarar, como Janet me había preguntado, que el EBNA va a ser negativo, porque justamente era lo que había explicado, que aparece en un estadio tardío. Entonces, que sí vamos a tener los anticuerpos contra la cápside, que van a ser anti-ACV1, IgM, anti-ACV, IgG, y, y bueno, y este es otro tipo de anticuerpo que generalmente no se lo busca y es raro en la práctica, así que no lo vamos a tener en cuenta para el análisis, pero también es que es ATS, que es contra un antígeno temprano, pero generalmente no se lo utiliza. Entonces, después, en una infección crónica, ya vamos a tener, como todos sabemos, IgM negativo, pero vamos a tener ACV-IgG positivo, y ahora sí vamos a tener anti-eBNA positivo. Em, Finalmente, en una reactivación que vamos a tener todo positivo. ¿Y qué significa esto? Que nosotros podemos tener una diferenciación entre lo que es una infección primaria y una reactivación con nuestro anti-eDNA, ¿sí? Entonces, por eso también es muy importante este anticuerpo, porque sobre todo en pacientes como el nuestro, que es inmunocomprometido. Bien, para hacer un repaso, entonces en marzo teníamos un diagnóstico presuntivo, finalmente un diagnóstico definitivo, donde nuestro paciente contaba con linfoma de Burkitt asociado a HIV, con un compromiso en el sistema nervioso central, que este compromiso en el sistema nervioso central lo vemos porque hubo un infiltrado en el líquido cefalorraquídeo de justamente nuestra población problema, que era característica del linfoma de Burkitt. Entonces también se le realizó en marzo, a partir de esto, quimioterapia. En abril fue internado y tratado por otras infecciones que eran bacterianas. También presentó neutropenia severa. Es importante aclarar que él durante su estadía estuvo con una anemia severa que requirió transfusiones sanguíneas constantemente, y finalmente en mayo ingresa a la UTI. En la UTI tuvo un shock séptico a foco endovascular, una insuficiencia renal no oligúrica, eh, continuaba esta vez con tricitopenia, tenía neutropenia febril, mucositis, y finalmente, en junio, eh, nuestro paciente pasa a cuidados paliativos, de la UTI pasa a cuidados paliativos, y finalmente muere. Entonces, como conclusión, hay una tasa elevada de neoplasias linfoproliferativas relacionadas a infección por virus de Epstein-Barr, que, al igual que nuestro paciente, en una gran mayoría, con diagnóstico de linfoma asociado a HIV, no logran una buena respuesta a los tratamientos estándares, ¿sí? Por eso terminan en óbito. Y en países subdesarrollados como la Argentina,
al superar la infección por Epstein-Barr el 80% en pacientes pediátricos, podemos decir que no se puede apuntar las medidas hacia este virus, sino más bien tendríamos que apuntar las medidas sanitarias a la prevención y la disminución del HIV, que si bien el reducir el riesgo de contraer esta infección depende de la persona, ya que, como todos sabemos, es de transmisión sexual, del sistema de sanidad, depende la, la protección de la sociedad vulnerable, ¿sí? Y de la comunidad en general. Entonces, por eso somos responsables justamente de disminuir no, no la transmisión del virus Epstein-Barr, sino del HIV. Y finalmente, como todos ya saben, a mí me gusta hacer un repaso general con unas preguntitas que eran de los temas principales, así que vamos a hablar de cuál es el oncogen implicado en el linfoma de Burkitt, si se acuerdan, si me lo pueden decir, cómo se llamaba. Ajá, muy bien, Nick. Bien, a partir de de unas opciones, vamos a ver cuál es la principal proteína implicada en la oncogénesis del virus de Epstein-Barr, si se acuerdan. Muy bien. Y finalmente, díganme si es verdadero o falso que según el perfil serológico que les mostré recién, una infección primaria, en una infección primaria, el anti-eBNA siempre es positivo. Falso, perfecto. ¿Estuvieron? Muy bien, gracias. Y tenemos acá la bibliografía, un poquito de la bibliografía. Esto es, estos son los contactos de nuestra residencia y va a quedar grabado este Ateneo en YouTube. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, doy por finalizado este Ateneo. Muchas gracias.